Hola Cáncer, qué felicidad estar leyendo en este especial amor para ti. Bienvenido al Elía Astral. Bueno, recuerda que hacemos tarot para mejorar tu vida. Y bueno, hoy el arcángel Jofiel quiere decirte lo siguiente. Acepta tu valor. Alegría es lo que te define. Y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto. No te subestimes. Mira que esto me indica que algunos de ustedes realmente es como que no se dan el lugar que el universo pues desearía que ustedes tuviesen, ¿sí? Entonces quiero que ya mismo escribas en los comentarios y hagas este decreto para tu vida. Acepto todo mi valor. Porque cuando tú lo decretas, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder en el plano espiritual. Y eso se ve reflejado en la calidad de vida que tienes en este plano, pues más físico, más emocional, ¿ok? Más material. Entonces, acepta mi valor. Bueno, vamos a ver qué energía vas a tener en estos días, qué mensaje hay respecto a tu energía. Y recuerda que esta lectura es general. Si quieres una lectura privada personalizada, puedes escribirme en mi primer comentario o en la descripción están mis datos de contacto. Bueno, respecto a tu energía, me dice que algunos de ustedes están algo como prevenidos con el mundo, con las personas. Sienten mucho miedo a exponerse, a mostrarse vulnerables frente a los demás y que eso ha generado una coraza que, si bien es cierto, impide que las cosas malas lleguen a tu camino, también está haciendo que cosas buenas entren y que lo malo salga de ti. Entonces me dice, si estás haciendo un proceso de regeneración o de sanación, y a veces sientes que ese proceso es como que no fluye a pesar de que le das como tu mayor esfuerzo, analiza si realmente no es que estás teniendo una coraza allí, ¿sí? Entonces veo gente, qué bonito, en procesos de sanación, pero quizá se encuentran un poco estancados en ello, ¿ok? Entonces me está diciendo, mira si no tienes una coraza puesta, así como los cangrejitos que te representan. Bueno, vamos a pasar a la lectura para el amor. Recuerden que si quieren saber de economía pueden ir al especial semanal o al tarot de los jueves. Letras importantes estos días, bueno, L, como quieras ya te saco, la M o W, la C, la S y una última que está queriendo salir, la letra K. Recuerda que esta puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esa personita especial. Bueno, signos importantes. Tenemos a Géminis, tenemos a Libra, tenemos a Tauro y tenemos a Capricornio. Dos signos de tierra, mira. Wow. No sé, me resuena que en estos días los signos de tierra te están pensando mucho. Bueno, y ahora veamos qué se viene para nuestros amigos solteros. Los invitamos ya mismo a que se suscriban en nuestro canal, ¿ok? Para que puedan estar en los en vivo y practiquen. Y activen la campanita para que les llegue la notificación. Esta primera parte es para los solteros, los que no tienen persona especial, no salen con nadie. ¿Ok? Y bueno, comenzamos con este 9. Me dice que muchos de ustedes están más que enfocados en temas sentimentales. En este momento están súper con toda la energía puesta en temas económicos. Me dice que algunos quieren comprar una casa, un auto, iniciar un negocio, algo que ya sea propio, que sea suyo. Y esto no está mal, ¿sí? Esto no está mal. Digamos,
¿cómo te digo yo? Es una decisión acertada. A veces darnos estos espacios de soltería y enfocar la energía y los recursos emocionales, económicos, espirituales y de tiempo en nuestros proyectos. Si esa es tu situación que dices en este momento, yo no quiero salir con nadie, no me interesa nada, solo salir adelante, no está mal y te va a ir súper, súper bien. ¿Ok? Para otros, esta carta es una carta de los compromisos que se dan de manera súper rápida. ¿Sí? Entonces ahí sí me voy a meter un poquito con esta parte más sentimental, porque son los que se enamoran cuando les dicen hola. Entonces me dice, oiga, tiene que tener mucho cuidado porque siento que en los próximos días se podría estar acercando este rey de espadas invertido. Es decir, una persona con unas intenciones quizá no tan buenas, ¿sí? Una persona, digamos, como algo conflictiva, que inicialmente se podría mostrar como si fuera la más tranquila, la más tolerante, la más paciente, pero quizá no es así. Veo que es una relación que podría iniciar a través de redes sociales, ¿sí? Porque esto es una carta o telegrama, pero pues ya no los mandamos. Entonces pensaría que es un chat. Entonces, muchísimo cuidado, la verdad, ten mucho cuidado porque, como te digo, a veces tú tiendes como a ilusionarte porque sí, porque no. Y volveríamos a un punto de estancamiento. Sí, a veces también no tienes voluntad para decir no y es algo en lo que tienes que trabajar. Cuidado con esta persona. Básicamente siento que llega todo muy rápido sin tomarte el tiempo de conocerle y que es alguien bastante manipulador y que se aprovecha como de esta cosa de que tu voluntad pues casi no funciona bien. Bueno, pasamos ahora a los que tienen una conexión o vínculo con alguien. Momento de decir el nombre. Recuerden que pueden estar juntos, separados, ser novio, amante, crush, esposo, ex, pero hay todavía sentimiento por alguien. Bueno, comenzamos con la carta del mago invertido y esa es una carta que me dice que algunas relaciones tienen un problema de confianza súper marcado. ¿Sí? Súper, súper marcado. Yo a ti te siento que ya no le crees. ¿Sí? Entonces es como que esta persona sabe que ya tú no vas a volver a caer en ese juego, que tú ya no vas a volver como a ser la persona ingenua que siempre le creía todas sus mentiras. ¿Sí? Quiero que antes de que continuemos vayas y te suscribas porque cada que nos ves y nos apoyas nuestro canal, apoyas un refugio de gatitos y perritos. Entonces, continuando con tu lectura, el mago me habla de mucha desconfianza, de una persona que en el momento tuvo la posibilidad de haber hecho las cosas bien contigo y sin embargo no tuvo la voluntad. Hubo posibilidad, pero no voluntad. Y ahora todo esto le está empezando a pasar bastante factura. La carta de la emperatriz me dice que tú le estás dando la espalda ahora a esta persona. Que estás con una actitud empoderada diciendo yo me merezco algo mejor. Yo también lo creo. Y de verdad que te apoyo en esta decisión de avanzar, de continuar con tu vida y dejar atrás a este personaje. Sin embargo, sé que pues en muchas situaciones no va a ser fácil porque hay muchos sentimientos allí todavía implicados. Entonces, pues lo que puedes hacer es ir perdonando, ir sanando e ir analizando si los cambios de esta persona son reales o no son reales. Mira que este 4 me lo confirma. Tienes un disgusto, una gran decepción. Y tú estás ahí en una actitud como, mira, con tus brazos cruzados diciendo, necesito protegerme de tus mentiras, de tus engaños,
porque ya me has decepcionado y no me interesa lo que me ofreces. No confío en lo que me brindas, ¿ok? Entonces esto es bastante importante que lo tengas en cuenta. Tenemos el As de Copas y es una carta que nos invita a trabajar muchísimo primero en el amor propio. Si ustedes recuerdan en otros tarots, esta carta tiene una mariposa que nos habla de esa metamorfosis, ¿sí? Me dice, me encanta que estés trabajando en el amor propio y si sientes que esa relación no te brindaba las herramientas para mantenerlo, pues qué bendición que te hayas como alejado de allí, ¿ok? Entonces súper importante esto. Vamos a ver, ya mismo quiero que vayas y escuches su signo ascendente. Si no le conoces, en el primer comentario hay un video para que sepas cuál es el tuyo y después vayas a tu ascendente. Si no, quiero que vayas al video de Aries. Si solo escuchas un video te vas a quedar a medias. Recuerda seguirme en Facebook, Instagram, TikTok, por supuesto suscribirte, separar con tiempo tu lectura y gracias, bendiciones. Querido universo, decretamos en este momento que estos días y estas noches serán de bendición, de prosperidad para la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en este momento. Decretamos que hay una protección especial. Pedimos a San Miguel Arcángel y a todo el ejército espiritual para que estén cuidando y guiando todos y cada uno de los pasos de las personas que están aquí escuchándonos. Además, también pedimos con especial corazón, con especial intención y fe, que todos y cada uno de los sueños, de las metas, de las ilusiones que esta persona tenga durante este mes se hagan realidad. Pedimos además que cualquier obstáculo que haya sido colocado de manera física, de manera espiritual, en la vida, en el camino y en el andar de esta persona, sea quitado y sea retirado. Que sus pasos sean livianos y que pueda avanzar prontamente hacia cada uno de sus sueños. También pedimos en este momento que un rayo de luz violeta inicie desde su chakra coronilla hacia su chakra raíz, limpiando, transmutando toda energía negativa, toda dolencia, todo dolor, todo pensamiento negativo, todo sentimiento de desánimo y de pesimismo. Decretamos también que hay salud en cada una de sus células y también decretamos que esta persona cada día puede conectar más con su intuición, con su yo superior. Decretamos además que su familia se encuentra bendecida y que cada día serán más y más unidos en amor y en verdad. Gracias, recuerda compartir este video y suscribirte.